Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues la clase hoy la vamos a tomar en línea. Sé bienvenido a este espacio. Esperando que te encuentres lo mejor posible después de esta situación lamentable. Sin embargo, bueno, tenemos que seguir y esta es una forma también de empezar a incorporarnos. Te comento, esta clase se llama Pruebas Psicológicas y mi nombre es Diana Itzel Rangel Blanco. Yo soy licenciada en Psicología y te voy a dar esta materia. ¿Y de qué consta? ¿Y cómo es que qué es lo importante en esta materia? ¿Qué es lo importante y que requerimos para mi materia? Bueno, de entrada, pues asistir para que no te pierdas pues, de las pruebas que vamos a ir aplicando también a lo largo de estas clases. Estas clases van a tener cada una, en su mayoría, pruebas que vamos a aplicar y poco a poco lo vamos a ir viendo. En tu programa guía te adjunto los días, las fechas en los que vamos a ir viendo diferentes pruebas. Hoy concierne el turno a historia de las pruebas psicológicas. ¿Qué es una prueba? ¿Qué es una batería? ¿No? Y bueno, pues eso es lo que te voy a estar platicando el día de hoy. Antes de eso te voy a decir cómo es que va a ser la forma de evaluar. Ok, para la evaluación el 30% tiene que ver con las tareas, ¿sí? Las tareas de investigación. Yo prefiero mapas mentales porque es una herramienta que te ayuda a ordenar y a sintetizar la información. También te voy a pedir para el final, para las últimas clases, la batería. La batería consta de diversas pruebas de inteligencia, de valores, de personalidad. Vamos a ver algunas y con eso tú vas a ir armando tu prueba. Lo vamos a ir revisando, esa también van englobadas en las tareas. Vamos a ir revisando cómo es que tú lo aplicaste, para que justamente no te cueste trabajo al final y todo lo tengas que hacer a la mera hora, no. Poco a poco lo vamos a ir armando aquí, no te preocupes. Es decir, tú aplicas la prueba y esa es tu tarea. Una de tus tareas va a ser, aplico la prueba, a la siguiente clase entrego como tarea mi reporte y que aplique la prueba. Entonces, la reviso y te voy a decir si la prueba tiene algún sesgo o cómo es que la aplicaste, cómo te sentiste y podemos ir mirando qué más podemos sacar de esa prueba que vimos y que estamos viendo, ¿sale? Para hacer la diferenciación entre la teoría y la práctica, ¿ok? Bien, la participación es justamente, se va a dividir en dos, vale el 30%, se va a dividir en dos. En clase, que tiene un 20%, y en el examen. El examen, bueno, sí, es muy importante saber para qué, por qué son las pruebas. Que sin duda tú ya lo iremos trabajando poco a poco a lo largo de estas clases y bueno, ese va a ser el examen, ¿ok? Y te voy a mandar las diapositivas y también el programa guía para que tú estés informado de qué es lo que se te pide para ese día y que tú estés informado también de esta clase, que no solo tengas como recurso este video, sino también tengas como recurso las diapositivas, que puedas remitirte a ellas. Además, en la carta descriptiva te adjunto los libros que vamos a estar consultando, que también están en la biblioteca de aquí de Info, ¿ok? Ok, entonces vamos a empezar.
voy a empezar a contar de dónde y cómo es que surgen las pruebas psicológicas. ¿Cómo es que estas han ido evolucionando? ¿Y cuáles son los conceptos básicos? ¿Cómo qué es una prueba? ¿Cuáles son los reactivos? ¿Y qué es la evaluación? Te pregunto. ¿Para ti es lo mismo una prueba que hacer evaluación? Pues te digo que no. Hacer una prueba requiere de ciertos materiales. Tal vez puedes ocupar una prueba ya hecha, puedes ocupar valla impresa, un formulario, llámese intereses, un formulario que mide una prueba que mide inteligencia, o puedes ocupar simplemente una hoja blanca y un lápiz de 2,5, claro, con goma, y entonces aplicar, por ejemplo, una prueba es persona bajo la lluvia o figura humana. Para esas no necesito toda una serie de reactivos. ¿Qué son los reactivos? Ahorita te digo, ¿no? Sino simplemente eso y decirle, dibuja una persona. Así, abierto, justamente por eso es ambiguo, por eso es proyectivo, porque parte del inconsciente se va a permear ahí, ¿sale? Sin embargo, bueno, eso es una prueba. Y yo, pareciera que yo ya hice esa prueba, le apliqué la prueba y hasta ahí. La evaluación va más allá. La evaluación va a escuchar, pero no escuchar solo con el oído, no. A escuchar con mis sensaciones, con mi cuerpo y leer lo que el otro me está diciendo. ¿Qué es lo que me dice el otro con su lenguaje no verbal? Ese lenguaje que solo se mira a través del cuerpo. Si está cómodo, si está incómodo. Sí. También la evaluación consta de una entrevista. ¿Sí? Esa entrevista, hacer ese rapport, ir poco a poco y percibir qué me dice, con qué situaciones tal vez tiene alguna dificultad, y desde ahí vamos imaginando, o vamos viendo y haciendo una hipótesis hacia dónde va esta persona, este candidato al que estoy evaluando. El candidato nos va a hablar también Entonces vamos a mirar que también podemos hacer una evaluación ya desde que estoy en la entrevista, ¿sí? Y la necesitamos mucho más. Es decir, una prueba no me dice nada. Por sí sola no me dice nada. Pero cuando yo escucho qué me dice, yo escucho mi propia entrevista, qué le di, qué le pregunté, qué me está contestando, en qué puntos yo puedo mirar qué dificultad. Entonces es ahí cuando podemos empezar a planear nuestra batería. ¿Qué es la batería? Ok, a eso vamos. Mira, la batería está compuesta de diferentes pruebas. Y entonces, es decir, justamente te acuerdas que es una un factor a evaluación, la batería. Bueno, pues la batería va a constar, para nuestra batería, va a constar de inteligencia de Terman, de valores de Allport
y el test de MOS de adaptabilidad. Esto es de las pruebas más usadas en cuanto al reclutamiento del personal. Sin embargo, también nos dan información, nos dan muchísima información. ¿Okay? Entonces, hasta ahorita llevamos evaluación. ¿Qué es evaluación? ¿Qué es prueba? Y nos falta mirar y saber explicar qué son los reactivos. Los reactivos son las preguntas que se van haciendo en la prueba. ¿Sale? No. Fíjate que también Cattell decía que una prueba nos ayuda o nos sirve para recoger muestras del comportamiento del individuo y para estimar un repertorio e inferir un constructo psicológico. ¿Cuál sería? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un constructo psicológico como por ejemplo la inteligencia, ese es un constructo. Entonces, hablamos que cuando vamos a empezar a investigar, a documentarnos de las pruebas, también tenemos que mirar qué es para ese autor inteligencia, por ejemplo, y cómo la define. Porque entonces, a partir de lo que define, vamos a mirar que esos factores que define, con los que define a la inteligencia, por ejemplo, son los que va a medir en la prueba. Y entonces dice que es un instrumento o técnica que nos permite cuantificar, es decir, establecer unos parámetros precisos para evaluar también la conducta manifiesta. Y es muy importante, como te decía, también observar la conducta encubierta. Muchas de estas pruebas también nos van a dar la conducta encubierta. ¿Como cuál? Por ejemplo, una prueba proyectiva también nos va a dar conductas que no son visibles en el momento que estamos aplicando la prueba. Por ejemplo, rasgos de agresión, que en ese momento el sujeto no está siendo agresivo, sin embargo lo podemos mirar. Esa podría ser una manifestación encubierta. Ok, entonces seguimos. Vamos a ver, tienes ahí en tus diapositivas un mapa de la clasificación de pruebas psicológicas. Sin embargo, te lo voy a ir narrando aquí, te lo voy a ir escribiendo para que tú puedas mirar cómo es que se divide, ¿sale? Entonces, decimos que tenemos pruebas psicológicas. ¿Cuáles pueden ser? Orales, escritas, bueno, hasta aquí, orales. Una de las pruebas orales, ¿cuál es? Bueno, pues la entrevista. Entrevista estable. Y pueden ser dirigida o semidirigida. La dirigida es en donde yo tengo preguntas cerradas. Y también tenemos la entrevista semidirigida, ¿ok? Que es en donde yo tengo un poco más
puedo permitirme un poco más de holgura, de holgura a lo que me está contestando el paciente, ¿sale? Escritas, bueno, pueden ser formularios o cuestionarios, como las que les platicaba, las que constan ya de reactivos, ¿sale? De reactivos que están plasmados, vaya, impresos. Pueden ser de ejecución, estas ¿qué es lo que nos van a marcar? ¿De qué nos van a hablar? De llevar a cabo una tarea o de resolverla. Oye, ¿te acuerdas un poco? Tal vez te acuerdes de qué es la ejecución típica y la ejecución máxima. ¿Te acuerdas? Que esta va a entrar dentro de llevar a cabo una tarea. ¿Sí te acuerdas? Bueno, pues la ejecución típica nos va a hablar, es cuando aplicamos una prueba y entonces no tenemos un tiempo límite, ¿sale? Podemos dejarlo, tenemos un tiempo estimado, pero no como tal vez con cronómetro, como lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en WISE, que se mide y se lleva por tiempo. Cuando se lleva por tiempo, entonces estamos hablando de una ejecución máxima. El número de tareas, de habilidades que tiene el sujeto en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es de ejecución típica. Entonces vamos a tener que es típica y máxima. Que la máxima justamente nos habla de tiempo, la típica nos habla de habilidades y la máxima, al revés. Típica nos habla de aptitudes y máxima de habilidades, es decir, esas con las que ya cuento. Okay. Entonces tenemos las de ejecución, de aptitudes específicas, y de personalidad. Y pueden ser, fíjate bien, pueden ser objetivas. ¿Qué quiere decir objetivas? Bueno, alude al parámetro de estandarizado, que tengan un cierto parámetro para calificar. Las proyectivas también siguen parámetros, sin embargo, en las objetivas cuantifican, miden de acuerdo a ciertos rangos, como percentiles, por ejemplo. Y las proyectivas no. Las proyectivas son cualitativas, es decir, las cualidades del sujeto. ¿Sale? Entonces aquí te lo apunto, objetivas y proyectivas.
Y entonces también vamos a ver que hay pruebas individuales y grupales. Vamos a empezar a mirar entonces justamente las objetivas y cuáles son sus principios, ¿sale? ¿Cuáles son sus principios? Primero, la confiabilidad. Y la confiabilidad nos va a hablar de exactitud. Es decir, la posibilidad de que los resultados entonces fíjate, la confiabilidad nos va a hablar de la exactitud de dicha prueba. Habla de la posibilidad de que si se le aplica esa misma prueba a esa misma persona, los resultados no van a variar. Y que que mide, que justamente va a volver a medir lo que dice que está midiendo. Por eso es una prueba también exacta. Ahora, nos vamos a ir a la validez. ¿Qué es la validez? Ok, la validez. ¿Qué es la validez? Que mida efectivamente lo que dice medir. La estandarización. El siguiente punto es estandarización. Esto quiere decir que esta prueba, que la prueba que estamos midiendo, que estamos escogiendo para aplicar, incluya las instrucciones de administración según protocolo y evaluación, pero también que esté estandarizada, que esté apta para este tipo de población. Te platico esto porque muchas de las pruebas que a veces se aplican no están diseñadas para cierto tipo de población. Okay. Y hay que tomar elementos como, por ejemplo, también la cultura, ¿no? Cómo están formados los reactivos para
para esta prueba. A continuación, te voy a platicar de los antecedentes históricos y dónde fue que se empezó y de dónde surgen las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas, vamos a empezar a mirar que ya se venían aplicando, aún sin saber que eran pruebas psicológicas como tal, en el reclutamiento de empleados, no de empleados, sino del ejército en China. Entonces, fíjate que tenían un programa de pruebas para la población civil y entonces escoger los mejores soldados. Se aplicaban exámenes orales cada año para saber cómo es que habían avanzado los soldados, para determinar puestos en el mismo gobierno, en el mismo se aplicaban también en asuntos de agricultura, de asuntos fiscales y también de geografía. Confucio clasifica a las personas en 3 categorías según su función de inteligencia. Fíjate, ya desde aquí, aunque no se había puesto como tal el término prueba psicológica, pero ya se hacía cómo es que se cataloga a las pruebas, a las personas. ¿Cómo se catalogaba a las personas? Entonces dice que Confucio catalogaba las de gran sabiduría, inteligencia media e inteligencia baja. También se mira que otra de las civilizaciones que tiene sus pruebas, son los griegos. Con la aplicación de exámenes formaban parte del proceso educativo. Las pruebas servían para evaluar el dominio de habilidades físicas e intelectuales. Fíjate, tal vez has visto o has escuchado ya a Hipócrates. Hipócrates y con su teoría de los humores en el cuerpo. Bueno, pues este es un tipo de clasificación de personalidad. Es decir, que de acuerdo a los líquidos y fluidos que encontró en el cuerpo, pudo clasificar según la predominancia de algún fluido en la persona. Por ejemplo, hablaba de bilis amarilla, de bilis negra, de flema y de sangre. La bilis amarilla nos habla de un temperamento colérico. La bilis negra nos habla de un temperamento melancólico. El sanguíneo nos habla de un temperamento más que tiende a la actividad, que tiende a estar más involucrado en el ámbito social, y el temperamento flemático, que por el contrario se retrae, que piensa, es reflexivo más bien, es reflexivo. Y desde ahí entonces empezamos a mirar cómo es que se van generando esta catalogación de personas o de personalidades. Fíjate que en la Edad Media basaron los grados y honores en exámenes ya formales.
Es muy importante. Vamos a empezar a mirar entonces a los padres de la evaluación psicológica. ¿Quiénes son? Francis Galton. Y Francis Galton, él era biólogo, y ahorita lo vamos a ir viendo, a Cattell y a Alfred Binet. Vamos a ver Cattell con su factor G, y a Binet también con la prueba de inteligencia. Ok, entonces te platicaba de Sir Francis Galton. Él es el padre de la psicología diferencial, descripción y medición de las características humanas.